Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hoy vamos a seguir el capítulo 16, versículos 10 a 16. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, envíanos tu Espíritu Santo. Abre nuestros corazones, nuestras mentes, a entender esa palabra, a guardarla en nuestros corazones, para que sigamos el ejemplo de la Virgen María y con ella esperemos tu venida al fin de los tiempos, con alegría y paz. Todo eso pedimos en tu nombre, Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Versículo 10. El quinto ángel, derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino quedó sumergido en tinieblas. Los hombres se mordían la lengua de dolor, pero en lugar de arrepentirse de sus obras, blasfemaron contra el Dios del cielo a causa de sus dolores y de sus llagas. No voy a leer todo al comienzo, sino por parte, esos dos versículos. Ahora vemos que otra plaga de oscuridad sobrenatural afecta el trono de la bestia, hasta que su reino queda sumergido totalmente en tinieblas. Los que habían leído ese libro en el primer siglo probablemente pensaban en Roma, la ciudad de Roma. Como las primeras 4 copas, eso replica o duplica una de las plagas contra Egipto. En Éxodo 10 escuchamos de la plaga de la oscuridad. En Sabiduría 17 vemos que esa oscuridad era el terror que habían experimentado los egipcios que habían oprimido el pueblo de Dios. Entonces aquí también vemos la angustia, el dolor que experimentan los que están bajo el reino de la bestia, que hasta están mordiendo su lengua de dolor. Y después escuchamos los dolores y las llagas que habían venido de la primera copa, ahora están acompañados por esa oscuridad. Puede ser que las 3 son tormentas espirituales, no tanto físicas o del cuerpo. Pero vemos que ese sufrimiento, ese castigo, no lleva a ningún arrepentirse de sus obras, de su conducta mala y idólatra, sino que como la bestia blasfemaron contra Dios. Es lo mismo que hacía Faraón, a un frente de una plaga y otra plaga siguió con su corazón endurecido para no permitir que el pueblo de Dios salga de Egipto. Versículo 12. El sexto derramó su copa sobre el gran río Éufrates y sus aguas se secaron, dejando paso libre a los reyes del oriente. Ahora, esta sexta copa, como la quinta y la sexta trompeta, no describe una intervención divina, sino manifiesta la acción de los poderes malignos que Dios permite para que se cumplan sus designios. Ahora, como la quinta y la sexta trompeta describieron tormentas de los demonios, por los que habían sometido a la marca de la bestia, aquí la acción de del sexto ángel permite que las fuerzas del mal se congreguen para comenzar un ataque final, una batalla final, que sabemos en capítulo 19, 21, que esa batalla final llevará todas esas fuerzas enemigas a su propia derrota y ruina. Ahora que se secó el río Éufrates y que abre el camino por los reyes del oriente, es porque la Éufrates era el río de frontera entre el este y el oeste. Eso en el Antiguo Testamento vemos, pero también era la frontera del Imperio Romano con el Imperio Parto. Sabemos también que la destrucción de Israel vino de Asiria, al otro lado de Éufrates, y también de Judea, de Babilonia, al otro lado del Éufrates.
Y en el primer siglo la única amenaza real contra el imperio romano era ese imperio parto. Al otro lado del Éufrates hoy sería en Irán. Pero en los próximos versículos vemos que esos enemigos del pueblo de Dios y la amenaza militar a Roma son símbolos de algo mucho peor, porque sabemos que los nombres en el libro de Apocalipsis casi siempre simbolizan algo más allá de la realidad concreta e histórica. 13 y 14. Después vi que salían de la boca del dragón, de la bestia y del falso profeta 3 espíritus impuros, semejantes a ranas. Son los espíritus demoníacos que realizan prodigios y van a buscar a los reyes del mundo entero con el fin de convocarlos para el combate del gran día de Dios, el Todopoderoso. Ahora, en esta sexta copa, Juan ve esos 3 espíritus impuros. Son nombres de demonios muchas veces en los evangelios. La comparación con ranas indica que son en algún sentido una plaga enviada por Dios, como la plaga de las ranas en Egipto, en Éxodo 7. Y también las ranas son animales impuros en el Antiguo Testamento. También por eso en el medioevo, para indicar demonios, a veces en el arte se ve ranas. Esas ranas vienen de la boca de la Trinidad satánica, ¿no? Del dragón, la bestia y el falso profeta, ¿no? El papel o lo que hacen esos espíritus malignos es promover una propaganda. Persuaden, tienen influencia sobre los reyes de la tierra para congregarse para la guerra. Eso semejante a los magos del faraón, que se oponían a Moisés y a Aarón y también cumplían signos de convencer a Faraón a no permitir que el pueblo de Dios salga y a batallar contra Dios. Cuando la segunda bestia fue introducido en capítulo 13, podía cumplir signos que decepcionaban o que engañaban a mucha gente, que Jesús había predicho de los falsos profetas y también Pablo había predicho en su segunda carta de los Tesalonicenses. Entonces, aquí vemos como un enfrentamiento final entre la Trinidad falsa, ¿no? Satanás, la bestia, el profeta falso, con o a través de los reyes del mundo, y se congregan justo por esa batalla de Dios Todopoderoso. Es decir, es la batalla escatológica, el día del juicio, cuando el mal será derrotado por total por la venida última de Cristo, como es al fin del tiempo, porque solo su venida va a poder derrotar tanto mal en el mundo. Aquí vemos que la profecía de Ezequiel 39 y 40 y 48, empieza a cumplirse, ¿no? Antes de la restauración final de Israel y establecimiento del nuevo templo, el Señor incitaría a las naciones paganas a congregarse a batallar contra su pueblo, en Ezequiel 38, para que sean completamente derrotados y así su pueblo pueda vivir en paz con el nuevo templo y en su propia tierra. Versículo 15. Cuidado, vengo como un ladrón. Feliz el que vigila y conserva su ropa para no tener que andar desnudo, mostrando su vergüenza. Cuando se tocó la sexta trompeta y también cuando se abrió el sexto sello, había tenido visiones que demoraban el juicio final, la séptima trompeta o el séptimo sello. Pero después de la sexta copa no hay una demora, sino un mensaje del Señor resucitado a su pueblo, que indica que su venida será repentina y ya es inminente. Su venida para salvar a nosotros y juzgar a las fuerzas malignas. Jesús utiliza imágenes ya conocidas por el Evangelio, ¿no? Como un ladrón. Ya habla de sí mismo así en Mateo 24 y San Pablo en su primera carta a los Tesalonicenses también habla de esto.
Y por esto utiliza la imagen de ladrón, no porque Jesús de verdad es ladrón, sino para indicar que no anuncia de antemano que va a venir. Nuestra parte es ser vigilantes, preparados, sabiendo que va a venir, aun si no sabemos exactamente cuándo. Y después escuchamos la tercera de las 7 bienaventuranzas en el libro de Apocalipsis, que enfatiza esa vigilancia de estar siempre preparados. Feliz el que vigila y conserva su ropa. Aquí la idea es de tener nuestros vestidos a mano, ¿no? Para no quedarnos desnudos, es decir, sin las obras buenas necesarias para entrar en su reino. Jesús habla de esa vigilancia, la necesidad, por ejemplo, del aceite de las vírgenes sensatas, muchas veces en el Evangelio. También San Pablo lo mismo. Debemos guardarnos de la tentación, como Jesús mismo nos enseña en el Padre Nuestro, porque no sabemos cuándo vamos a tener que enfrentar el juicio, ¿no? Como San Pedro en su segunda carta indica que el juicio de Dios comienza con su propia casa, con nosotros, con la iglesia. Entonces, necesitamos estar preparados nosotros primero, porque el juicio vendrá primero a nosotros y después al mundo que todavía no cree y no se arrepienta. 16. Y esos espíritus convocaron a los reyes en el lugar llamado en hebreo Armagedón. Aquí hay una explicación de esa batalla final donde los demonios congregan las reyes e indica el lugar, Armagedón, que en hebreo simplemente quiere decir la montaña de Megido. Megido era una ciudad antigua que estaba cerca del valle de Jezreel, que era parte de una ruta de comercio en el norte de Israel. Era también lugar de batallas importantes. Ahí el rey Josué había muerto antes del exilio y también ahí Débora había conquistado a los enemigos, una de las jueces, ¿no? De las mujeres jueces. Ahora, probablemente contrario a lo que hoy se dice, más que todo por protestantes, eso es más un nombre figurativo, simbólico, que literal, porque hoy en día se puede ver que muchos interpretan eso como literalmente ahí hay que prepararse por la batalla final. En vez de esto, probablemente indica que refiere a esa idea, porque en el libro de los jueces 5 escuchamos como las fuerzas del cielo, los ángeles, batallaban con Débora para conquistar las naciones paganas que querían esclavizar a Israel. Ahora, para terminar, hemos ya pasado por sellos, trompetas y ahora las copas. Y un asunto bien importante para entender el libro de Apocalipsis es cómo recapitula el mismo asunto, el mismo tema. A veces cuando comentan sobre el libro ven como los sellos son diferentes, trompetas y después copas, pero muchas veces son la misma cosa, pero vistas de otros puntos de vista. Como he dicho, a veces es como un diamante, es una sola cosa, pero podemos mirar el mismo diamante de varios lugares y vemos algo diferente, especialmente cuando ponemos la luz de otra manera. Entonces, aquí leemos otra manera de decir la misma historia. La historia es que hay una oposición inspirada por Satanás contra cristianos y contra la salvación que Dios nos ofrece. La sexta copa del juicio, ¿no? Como los reyes congregan para la batalla, es muy semejante a la invasión demoníaca que siguió la sexta trompeta en capítulo 9. Los dos eventos describen el periodo justo antes del séptimo trompeta, la séptima trompeta, la séptima copa, que es el juicio decisivo, final. Los dos, por ejemplo, describen 3 males que vienen de las bocas de enemigos sobrehumanos: fuego, humo, azufre de la caballería demoníaca en capítulo 9. Aquí, ranas como espíritus demoníacas del dragón, la bestia y el falso profeta.
La sexta trompeta encontró un aumento de malas obras y la sexta copa encuentra falta de arrepentimiento. En cuanto que la plaga de la sexta trompeta mata o lleva a la muerte un tercio de los malvados, aquí la plaga de la sexta trompeta congrega los reyes de todo el mundo por la batalla final, cuando todos los que siguen a la bestia serán destruidos. Antes de la llegada de la derrota final del mal, parece que las fuerzas del mal van a triunfar. En capítulo 11 vemos que la bestia batalla contra los dos testigos y después los conquista, los mata. Y los habitantes de la tierra se regocijan sobre esto. En capítulo 13, todo el mundo sigue la bestia, que blasfema contra Dios, quien permite que la bestia tenga guerra, batalla contra los santos y los lleva a la esclavitud. La segunda bestia, decepción, engaña a los habitantes de la tierra con signos y también fuerza a todos que den culto a la imagen de la bestia o que acepten su marca. Aquí los espíritus demoníacos cumplen signos y movilizan todo el mundo para esa batalla. Eso es una manera de decir la misma cosa, que las visiones de capítulo 11, 13 y 16 ahora no refieren a eventos separados, sino indican esa fase final de la guerra, del dragón contra la mujer y sus hijos, es decir, la guerra de Satanás contra la iglesia, que hemos vivido desde la ascensión de Jesús. Sabemos que aun si la intensidad cambia un poco a lo largo de la historia, sabemos que al fin será lo más intenso y feroz que hemos visto en la historia. Y aquí termino con este punto final. Si todo se pone feo, si todo el mal aumenta y parece que el mal va a triunfar, entonces no hay que desesperar ni estar decepcionados. Justo ahí el Señor está congregando las fuerzas del mal para ser derrotados. Presto la bienaventuranza, vigilancia, porque al fin la respuesta a todo eso no es que vamos a nosotros resolver todo esto, sino la respuesta será la venida de Jesús. Él mismo va a resolver todo esto. Y si el mal crece y parece que va a triunfar, como pareció triunfar con la muerte de Jesús, tenemos la certeza, después de la derrota supuesta, viene la gloria de la resurrección, viene la victoria final, porque la victoria cristiana siempre viene a través de la derrota. Entonces, pidamos al Espíritu Santo y a la Virgen María la gracia de la fe, para que no quedemos confundidos cuando viene la oscuridad del Calvario, si no nos demos cuenta. Es lo necesario para que atravesamos y pasamos hacia la luz y la gloria de la Pascua. Por la intercesión de la Virgen Santísima, que Dios les bendiga y guarde, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.